Hola, buenas tardes. Mi nombre, como lo dijo Emilio, es Eli Cázares. Es un gusto poder estar con cada uno de ustedes. Tengo 34 años, felizmente casado desde hace casi 7 años con dos pequeñitos, uno de 6 años y otro de 2 años. Y híjole, sé que esto que voy a decir va a sonar a cliché porque estoy seguro y se van a acordar cuando escuchen a los otros predicadores decirlo, pero estoy muy contento de estar aquí. Van a ver que los otros dos predicadores que van a estar lo van a decir, pero tengo dos razones válidas que creo que pueden confirmar el por qué estoy muy contento. Hace 18 años, en un campamento muy parecido como a este, con predicaciones, con alabanza, con actividades, yo conocí al Señor. Hace 18 años yo creí en Jesucristo, o mejor dicho, Cristo me salvó, me rescató de la condición en la que yo me encontraba y de verdad no saben lo contento y lo alegre que estoy al poder estar con ustedes, porque al verlos a ustedes, sé que platicaba hace ratito con Emilio y con algunos de ustedes que el rango de edad más o menos estoy viendo ahorita ya a otros jóvenes un poco más chicos, pero el rango de edad de la mayoría oscila entre los 20 y los 30 años más o menos. Sé que hay algunos de 14, 15 y es una alegría para mí el poder compartir este tiempo con ustedes y saber que la obra del Señor. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Ahí está. En saber que la obra del Señor, así como obró en mi vida hace ya un par de años, sé que lo va a hacer en cada uno de ustedes. Y saben, esa es la segunda razón por la que estoy feliz. Tal vez ustedes ni siquiera se imaginan o ni siquiera visualizan en dónde van a encontrarse dentro de 18 años. Sé que ni siquiera dentro de el mes que viene saben en dónde van a estar, pero me emociona mucho y me pone muy feliz el pensar cómo Dios puede utilizar sus vidas para su gloria. El cómo Dios puede utilizar instrumentos imperfectos, y aquí tienen un claro ejemplo, para su gloria, para poder hacer que el Evangelio sea predicado. Así que estoy de verdad muy contento. Y antes de comenzar con el sermón, quiero hacer una actividad con ustedes rápidamente. Espero que me funcione porque estoy viendo que el piso es un poco resbaladizo, pero espero que me funcione para ejemplificar algo que quiero hacer en el sermón. Así que necesito a 4 voluntarios y 2 de ellos, 2 hombres, preferiría que fueran los hombres más altos. A lo mejor ya convivieron un poco, son de la misma iglesia, pero los 2 hombres más altos, ¿quiénes son? Estoy viendo aquí ¿cuál es tu nombre, por favor? Francisco, mucho gusto, Francisco. Y Rafa, ¿quién es Rafa? Ya te aventaron al ruedo. Bueno, Rafa, ahora, por favor, ¿pueden pasar aquí enfrente? De nuevo, esto va a ser un experimento porque no sé si funciona en el piso tanto como en el pasto, pero no sé si han visto o han visto esta ilustración, pero lo que me gustaría es que ustedes pudieran ponerse el uno mirando con el otro, tomados de las manos, así pueden hacerlo aquí, por favor, y que cada vez más puedan irse haciendo hacia atrás, hasta donde ustedes puedan, hasta donde ustedes puedan. Que se vayan estirando, obviamente sin despegar las manos, hasta donde ustedes puedan. Obviamente por el piso puede ser que comiencen a sentirse que se resbalan y en ese momento, pues obviamente paren. Si pueden hacer esta forma como de una casa, por favor, lo que van a tratar de hacer tal vez es juntar las manos de esta forma, exacto. Y lo que van a hacer es separar los pies hasta donde puedan, hasta donde puedan. Pueden intentar un cuadro más, uno solo. Como a lo mejor van a tener que hacer esto, miren. Ok, ya hay un poco de problemas. Ok, ¿pueden intentarlo otra vez, por favor? Hasta donde puedan, sin jalarse, solamente intentar con las puntas. Muy bien, pueden intentar un poco más hacer este movimiento. Tal vez no tan derecho, sino este movimiento. Ok, intenten quedarse así un poco. ¿Cuánto creen que puedan ellos soportar el que esté? No. Bueno, ya nos dimos cuenta que nada. Ya nos dimos cuenta. Una vez más, ¿pueden intentarlo, por favor? Necesito ahora la ayuda de 2 jóvenes, los más chicos tal vez. ¿Quién es el joven?
el joven más chico, por favor. Chico me refiero a edad, 13, 14 años, los más pequeños. ¿Podrías ayudarme, por favor? Y sí, por favor, por favor. ¿Y podrían volver a intentar hacer lo mismo? Por favor. Ahora, lo que quiero es que ustedes puedan tener esta inclinación y que ustedes puedan ayudar a sostener sus manos de esta manera. Uno de este lado y otro de este lado. Intenten abrirse un poco más, un poquito más hasta donde ustedes puedan, un poco más. Ok, se dieron cuenta que hace un momento ellos no podían aguantar ni siquiera un minuto, ¿cierto? Y yo estoy seguro que si ellos intentan y se esfuerzan, ellos pueden aguantar de perdida 1 minuto o 2 minutos. Y miren lo interesante es que si ustedes se dan cuenta, bueno, ya se cansaron un poquito. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, los jóvenes que pasaron son jóvenes fuertes, son jóvenes que son muy altos. Y sin menospreciar, y de hecho voy a utilizar este ejemplo en el sermón, los otros jóvenes que son más pequeños de edad, incluso de condición más delgada, pudieron ayudar a soportar a los jóvenes fuertes a poder aguantar más tiempo. Qué interesante. Es que a pesar de que estos dos jóvenes sean fuertes y puedan a lo mejor cargar cosas, recorrer distancias largas, siempre van a necesitar la ayuda de otras personas para poder continuar en su camino. Y lo que quiero hablar contigo en esta tarde y en estos minutos que tengo es el tema de cuál es nuestro propósito. De hecho, así se llama el campamento, pero cuál es nuestro propósito específicamente dentro de la iglesia. Estoy seguro que los demás predicadores que van a estar compartiendo van a hablarles del tema de cuál es nuestro propósito en la vida, para qué fuimos creados, por qué estamos en este mundo, y eso es algo padre y eso es algo bueno. Pero lo que me gustaría poder hablar con ustedes en estos minutos que tengo es cuál es tu propósito en la iglesia. Es por esa razón que yo he titulado a mi enseñanza con el nombre de ¿qué hago en esta iglesia? Ese es el nombre de la enseñanza que quiero compartir con ustedes. ¿Qué hago en esta iglesia? Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes o cuántas iglesias representadas tenemos aquí? Sé la iglesia del Pastor Emilio. ¿Podrían levantar la mano todos los que vengan de la iglesia del Pastor Emilio, por favor? Ok, casi la mayoría. ¿Alguna otra iglesia? Sé que tengo un representante de Doxa que me está representando. ¿De otra iglesia? Muy bien. Ustedes vienen de la misma iglesia. Ok, ustedes vienen de otra iglesia diferente. De la misma iglesia de ellos. Por lo menos tenemos a 3 iglesias. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O alguna vez te has preguntado qué estoy haciendo en esta iglesia? ¿Por qué estoy aquí? Y si no te has preguntado eso, deberías de preguntártelo. De hecho, el cuestionarnos a nosotros mismos es bueno, porque nos ayuda a poder tener una respuesta sobre nuestras dudas. Así que quiero pedirte que me acompañes ahora rápidamente, antes de comenzar en esta tarde. Señor, gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Padre, sabemos que tú estás presente en esta reunión. Sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Esa es la bendita confianza que tenemos, Señor, que no estamos solos y que tu presencia nos acompaña. Padre, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes en esta tarde. Que me ayudes a mí a compartir tu palabra de manera clara, pero que a cada uno de estos jóvenes, Señor, tú les ayudes a comprender tu palabra. Que todo cansancio, flojera, enojo, sueño, cualquier cosa que haya en el corazón de estos jóvenes que pueda ser quitado por tu Espíritu Santo. Señor, rogamos que nos ayudes en esta tarde, Señor. Por último, quiero pedirte que todo lo que estos jóvenes hagan y todo lo que hagamos, Señor, en esta reunión, en este campamento, en estas actividades, sea para alabanza de tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero pedirte que abras tu Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. Vamos a estar leyendo del versículo 12 al versículo 27. Versículo 12 al versículo 27. Sé que la mayoría de ustedes utiliza la versión de Reina Valera. Yo voy a utilizar una versión distinta, la Nueva Biblia de las Américas, pero no varía mucho. De hecho, es muy parecido lo que estas dos traducciones dicen, así que puedes seguirme con tu mirada
para ver lo que la palabra del Señor dice. Y esto es lo que dice Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya divisiones, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Último versículo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Les recuerdo el título de esta enseñanza y es ¿qué hago en esta iglesia? Y normalmente nosotros en la iglesia lo que hacemos es tratamos de dar una idea principal. Y esto quiere decir, a lo mejor si tú no cachas todo lo que voy a decir, te distraes, sacas el teléfono, te pierdes un poco, me gustaría que al menos pudieras recordar esto que quiero compartir contigo, que es mi idea central. Y mi idea central es la siguiente: todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos estamos llamados a cuidar de este cuerpo, el cual fue comprado con la sangre de Jesús. Quiero repetirlo una vez más para ti. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos estamos llamados a cuidar de este cuerpo, el cual fue comprado con la sangre de Jesús. La razón por la que decidí hablarte del propósito que tú y yo tenemos dentro de la iglesia es porque quiero que puedas aprender esto desde el inicio de mi enseñanza. Dios nos creó para vivir en comunidad. ¿Sabías eso? Dios nos creó para vivir en comunidad. No creó, si te das cuenta, puedes verlo en la escritura, a seres individualistas que vivieran aislados. No creó solamente a Adán y lo dejó sin nadie más. Lo que podemos encontrar en la escritura, de hecho, desde Génesis capítulo 1, es que el hombre tenía una necesidad de estar con alguien más. El ser humano, tú y yo, fuimos creados para vivir en comunidad. ¿Y sabes qué es lo interesante de esta enseñanza o de esta idea? Es que Dios nos creó para que tú y yo podamos reflejar la imagen de un Dios trino. Un Dios que vive en perfecta relación en las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, Dios quiere que nosotros vivamos en comunidad y amor. Esa es la razón por la cual cada uno de ustedes tiene cualidades que solamente se pueden desarrollar estando con otras personas. ¿Cómo desarrollarías la paciencia si no hay alguien que a veces está duro y dale? ¿Cómo desarrollarías el perdón si no hay alguien que te ofende? Dios nos ha dado cualidades que solamente vamos a poder desarrollar en comunidad. Es más, si tú prestas atención a lo que la Escritura dice en muchos pasajes, cuando se habla respecto a la salvación del ser humano, vas a darte cuenta que estos pasajes dicen cosas como: de tal manera amó Dios al mundo. Somos salvados por la sangre de Jesús. No fuiste salvado, somos salvados.
En Él tenemos redención. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos pluralidad. ¿Te das cuenta? Dios siempre quiso salvar a un pueblo para que le adorara. Y por esa razón quiero que puedas recordar esto. Tu propósito como ser humano siempre irá ligado con la comunidad o el cuerpo de Cristo. Lo vuelvo a repetir una vez más. Tu propósito como ser humano, el hecho de por qué estás en esta vida, para qué estás, qué es lo que Dios quiere que hagas con tu vida, siempre va a ir ligado en comunidad, en relación con otras personas. Y mira, antes de ir de lleno a nuestro pasaje, quiero que me puedas regalar 2 minutos solamente para hablarte de un poco del contexto. No sé si últimamente has leído la carta a los Corintios, pero estamos en el capítulo 12 y un capítulo antes, esto quiere decir el capítulo 11, hay un problema que Pablo está detectando en la iglesia de Corinto y este problema era el menosprecio a los creyentes. No sé si tú recuerdas esto o sabías esto, pero en 1 Corintios capítulo 11, Pablo le escribe a la iglesia porque había hermanos que tenían buena posición económica y tenían buenos ingresos y que cuando se compartía la cena del Señor y era el momento de traer la comida y el vino, algunos de estos hermanos aprovechaban para comerse la comida y emborracharse con el vino. ¿Sabías eso? Eso es lo que está sucediendo en 1 Corintios capítulo 11. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo o está tratando de atacar es el menosprecio a algunos hermanos dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia, cuando estos hermanos que tenían una posición económica más alta que algunos que eran esclavos, que eran pobres, estos hermanos pobres se quedaban sin comer. Llegaban a la iglesia para compartir la cena del Señor y solamente se quedaban viendo. Entonces, el punto de Pablo en el capítulo 11 es tratar de contrarrestar el tema del menosprecio. Nadie debería de ver menos a las personas, pero tampoco nadie debería de ver a las personas por arriba. Y el capítulo 12 es muy interesante porque continúa con la misma idea, pero ahora Pablo está continuando con la idea respecto al tema de los dones. Es más, esto lo puedes ver en tu casa y lo puedes revisar, pero en el 1 Corintios capítulo 12. Pablo está tratando de contrarrestar la idea de creerte más por tener ciertos dones a diferencia de otras personas. Había personas en Corinto que tenían algunos dones de lenguas, de profecías, de sanidad sobre las personas que podían sentirse superiores a otros que tal vez tenían un don de hospitalidad, un don de generosidad. Entonces, Pablo está tratando de contrarrestar esta idea. No menosprecies a la iglesia de Cristo. No menosprecies a miembros del cuerpo de Cristo. Y la razón por la cual, joven señorita, decidí utilizar este pasaje de 1 Corintios 12 es porque hay una realidad que está sucediendo en nuestra sociedad, que es el menosprecio a la juventud. Mira, es una realidad y creo que nadie me lo va a poder negar que en los últimos años la juventud, específicamente tal vez de los 14 a los 30, se les ha tachado de haraganes, de una generación de cristal. ¿Has escuchado esta expresión? Seguro sí. De que todos se quejan, de que son los que nunca harán nada, de los que nunca van a tener un patrimonio, de los que no quieren casarse, de los que no quieren tener hijos. Es decir, a la juventud, estoy hablando a ustedes, se les ha tachado, o se nos ha tachado, yo creo que entro también todavía un poquito, 34, de ser irresponsables y de no querer tener compromisos. Esto es algo que en los últimos años se ha visto muy presente y ahora con el crecimiento de la tecnología y de las redes sociales. ¿Y sabes cuál es el problema y la razón por la cual quiero hablar contigo en esta tarde? Porque me temo que dentro de la iglesia lamentablemente ha sucedido lo mismo también. Es más, ¿alguna vez has experimentado de sentirte menospreciado por tu edad tal vez? ¿Por tu falta de conocimiento? ¿Por tu falta de experiencia? ¿Cómo te sientes al saber que otras personas creen que de todo te quejas y que no quieres hacer nada con tu vida? Estoy seguro que si has tenido esta experiencia como yo la he tenido en algún punto de mi vida, te puedas sentir menospreciado y tal vez triste por la forma en cómo te tratan.
Porque puede ser que algunas personas te vean como una persona inmadura, alguien que no tiene buenas ideas, alguien que no hará nada en la vida. Y lo interesante que quiero que puedas ver junto conmigo en este pasaje es que Pablo quiere confrontar esta idea también. Este tipo de ideas de menospreciar a los miembros de la iglesia de Cristo. Por esa razón, quiero que brevemente podamos ver tres ideas, tres puntos principales en estos versículos que quiero hablar contigo. Y la primera idea, la primera división que quiero que puedas ver conmigo, la encuentras del versículo 12 al versículo 17. Y esta división yo le he titulado: todos somos parte del cuerpo. Todos somos parte del cuerpo. Versículo 12 al 17. Esa es la primera idea que quiero que tú y yo veamos juntos. Y mira lo que dice el versículo 12 al 14. Solamente vamos a leer del versículo 12 al 14, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, y esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Te recuerdo rápidamente esto. Versículos antes, el apóstol Pablo está tratando de atacar las ideas de algunos hermanos que se sentían superiores por tener ciertos dones más visibles que otros. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos es: hey, hay muchos miembros, pero a pesar de que haya muchos miembros, esos miembros conforman un solo cuerpo. Mira qué interesante que el apóstol está utilizando la metáfora del cuerpo humano para comparar a la iglesia. Y lo que está diciendo básicamente, y te lo vuelvo a repetir, es esto: la iglesia, es decir, tú y yo, somos como un cuerpo humano que tiene muchos miembros. Tú y yo tenemos ojos, tú y yo tenemos corazón, tenemos riñones, tenemos pulmones, tenemos oído, tenemos olfato, tenemos muchos órganos. Pero estos órganos del cuerpo humano conforman un solo cuerpo. A pesar de ser muchos y diferentes miembros, todos esos miembros conforman un solo ser. No sé si sabías esto, pero la Iglesia Universal, esto quiere decir creyentes que han existido desde el inicio de la fundación del mundo, es más, que han existido incluso antes de Cristo, antes de la cruz, como Abraham, como Moisés, como David, forman parte del cuerpo de Cristo, forman parte de la Iglesia Universal. Pero en un sentido más pequeño, pero no menos importante, tú y yo formamos parte del cuerpo de Cristo dentro de nuestras iglesias locales. Y como lo dije hace un momento, estoy viendo que hay varias iglesias, por lo menos 3, 4 iglesias representadas. Y no sé si tú lo sabías, y si lo sabías, quiero recordártelo: tú formas parte de ese cuerpo, parte de ese cuerpo de Cristo. Y tal como lo dije hace unos minutos y al inicio, tu propósito en la vida, tu propósito como creyente siempre va a ir ligado con el cuerpo de Cristo. Pero además de eso, mira lo interesante que el apóstol Pablo está diciendo en los primeros versículos. Mira lo que dice el versículo 13. Y quiero que puedas ver cuál es la afirmación que el apóstol está dando para decir que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo con voz muy fuerte, por favor? Por favor. Muchas gracias. Mira, joven, señorita, lo que la palabra del Señor está diciendo. Y lo que la palabra del Señor está diciendo es que tu identidad como parte del cuerpo de Cristo te lo está dando el Espíritu Santo que habita en ti. El Espíritu Santo que vive en ti. Jóvenes, adultos, mujeres, ancianos, griegos, judíos,
esclavos o libres, todos son parte del cuerpo de Cristo. Otro de los problemas que existía en la iglesia de Corinto es que la iglesia de Corinto estaba formada por muchas personas gentiles. Esto quiere decir personas que no provenían de la nación judía. Y había ocasiones en que los judíos y los gentiles tenían conflictos. Porque por un lado los judíos podían decir, "Ja, ja, nosotros provenimos del linaje de Abraham, somos hijos de Abraham", y podían hacer de menos a los gentiles. Y lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer en este versículo es, hey, olviden esas tonterías. Todos somos parte del cuerpo. No importa que seas judío, no importa que seas griego, no importa que seas esclavo, no importa que seas pobre, no importa que seas chaparrito, que seas gordito, que seas alto, que seas moreno. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Porque este mismo Espíritu es quien nos ha dado a conocer la verdad del Evangelio. No sé si tú lo sabías, pero Efesios capítulo 1, versículo 13, dice algo bastante interesante. Y Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que tú y yo estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tú en este momento, aun cuando no lo veas y tal vez no lo sientas, pero el Espíritu Santo te ha sellado? Tienes un sello que te muestra como propiedad de tu Creador. Lo que este sello, que es el Espíritu Santo, dice es, esta persona, este joven es mío, esta señorita es mía. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Efesios capítulo 1, versículo 13 dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escucha esto, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para aquellos que tal vez se han hecho esta pregunta, joven, señorita, ¿qué hago en la iglesia? ¿Cuál es mi papel dentro de la iglesia? ¿De verdad necesito estar en una iglesia? Bueno, tal vez mis papás llevan 5 o 10 años y yo los estoy acompañando, pero ¿por qué tendría que estar yo en la iglesia? Si tú has nacido de nuevo y hay un sello en ti que es el Espíritu Santo, lo que la Escritura dice de ti es que tú eres parte de ese cuerpo de la iglesia. ¿Y sabes qué? Tú eres parte importante de ese cuerpo. Mira lo que dice el versículo 15 en adelante de nuestro pasaje. Dice, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no, por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? No porque creas que no eres como otro miembro de la iglesia, como otro hermano que tal vez reluce de entre los demás, no por eso significa que no eres importante. No porque tal vez hagas más cosas que otros dentro de la iglesia, no por eso significa que eres más importante. No significa que Dios te ama más. Tampoco significa que Dios te ama menos. Piensen esto y me gustaría escucharlos un poco. ¿Cuál consideran ustedes que es la parte más inútil de su cuerpo, del cuerpo humano? 2 o 3 personas. ¿Cuál es la parte más inútil del cuerpo humano? Que podrían decir, puedo vivir sin esto. El dedo chico, ¿ok? El dedo chico, muy bien. La vesícula, sabía que iban a tocar ese. Una pregunta, ¿a alguien lo han operado de la vesícula? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Se nota que son jóvenes. Uno más, la vesícula, el dedo pequeño. ¿El vaso? ¿Cuál vaso? Ok, el vaso del estómago. Si ustedes buscan, a diferencia del vaso, sabía que iban a decir el dedo o la vesícula. Si ustedes buscan cuáles son las funciones incluso de la vesícula y del dedo pequeño y aún del vaso para nuestro cuerpo humano, se van a poder dar cuenta de cuánto necesitamos de cada una de estas partes. Es verdad, algunas personas los operan, pero en el caso de la vesícula, pero son necesarias para los primeros años de nuestra vida. Cada órgano que nosotros tenemos nos ayuda de muchas maneras. Es más, no sé si lo sabías, pero ¿sabías que incluso los vellos de tu nariz
tienen una función para protegerte de bacterias y para que no puedan entrar las bacterias fácilmente y queden atoradas en los vellos de tu nariz. Cada parte de tu cuerpo tiene una función específica. Y esto es lo que Pablo está tratando de decir en este pasaje. Tú y yo somos igual. Como miembros de la iglesia, tú y yo tenemos una función y somos igual de importantes. Porque tú y yo tenemos un propósito dentro de la iglesia. Y esa es la segunda idea que quiero compartir contigo del versículo 18 al 24. Todos tenemos una función dentro del cuerpo. Todos tenemos una función dentro del cuerpo. La primera idea que compartí contigo es: todos somos parte del cuerpo. Y quiero que esto puedas tenerlo bastante claro. Pero la segunda idea que quiero compartir contigo es: todos tenemos una función dentro del cuerpo. Lee conmigo, por favor, versículo 18 y 19. Es más, me gustaría que otro joven lo pudiera leer. Por favor, ¿alguien me ayuda? Otro joven, versículo 18 y 19 en voz alta, por favor. Perdón, 20 también, perdón, 20. Qué interesante. Miren lo que Pablo está diciendo. Y Pablo no está perdiendo la idea en estos versículos sobre el cuerpo humano. Él tiene esta idea en la mente y la quiere compartir con la iglesia. En primer lugar, él afirma: a pesar de que hay muchos miembros, todos esos miembros no son independientes el uno del otro. Trata de sacar el corazón de tu cuerpo y verás cómo te va. Trata de arrancarte o de quitarte los pulmones y vamos a ver cuánto tiempo duras. Cada miembro del cuerpo pertenece a un ser, a un solo ser. Y ahora lo que quiere compartir Pablo, el apóstol Pablo, en estos versículos es: cada miembro tiene una función. Cada miembro tiene una función. Es más, Pablo continúa diciendo: aún aquellas partes que parecen indecorosas, aquellas partes que se ven indecorosas tal vez, que pasaran desapercibidas, aún esas tienen una función. Y Pablo está hablando, obviamente, de los órganos reproductores. Esas partes que nos avergonzaría mostrar en público son las que cuidamos, las que vestimos aún más que cualquier otra parte del cuerpo, más que las manos. Hay algo que me llamó la atención en estos versículos que acaban de leer, y es lo que dice el versículo 18. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Mira qué interesante, joven, señorita. Tu cuerpo está conformado de esta manera porque Dios quiso que estuviera conformado de esa manera. Y creo que esto también es algo que sucede en la iglesia. Esto es algo que nosotros podemos ver en la Escritura. Dios designa a los pastores, designa a los diáconos o a los ancianos pastores, a los diáconos, pero cada miembro del cuerpo tiene una función. Así que quiero que puedas ir pensando en esta idea. Tú no estás dentro del cuerpo de Cristo solamente para hacer bulto. Tú no estás dentro del cuerpo de Cristo como adorno, estás ahí porque hay una función que tienes que realizar. Tú tienes que hacer algo dentro de ese cuerpo. ¿Cuál es esa función que tienes que realizar? No lo sé. Y eso tú se lo tienes que preguntar a Dios. Tienes que averiguarlo, experimentarlo. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué te hace diferente a los demás? O tal vez, ¿cuál es la cualidad que tú tienes dentro de la iglesia que podría bendecir a las otras personas? Si tú prestas atención al capítulo 11, 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, el argumento de Pablo es: número uno, no menosprecien a los demás hermanos, pero número dos, los dones y habilidades que tú tengas dentro de la iglesia no son para beneficio propio, son para bendecir a los demás. Por ejemplo, algunos de ustedes, Dios les ha dado el talento de la música y creo que es muy evidente el ministerio en el que estos jóvenes están. Pero, ¿qué hay de los jóvenes que están aquí sentados, que son buenos para dibujar? ¿Qué hay de los que están aquí sentados, que tienen una facilidad de comunicación con otras personas? ¿Qué hay de los jóvenes que tienen la habilidad para algún deporte?
para aquellos que son buenos en fotografía, para aquellos que tal vez Dios les ha permitido ser más empáticos que otros, aquellos que son más extrovertidos que otros. ¿Qué hay de ustedes? ¿Cómo estás aprovechando esa habilidad, ese don que el Señor te ha dado para bendecir a tu iglesia? ¿Habías pensado en eso? ¿Cómo el don, el talento que tengo puede servir? ¿Sabes cuál es el problema que tenemos a veces los jóvenes? Y a mí me sucedió y yo lo pude ver. Es que en muchas ocasiones yo me comparaba con otras personas que tenían habilidades distintas a la mía. Y cuando yo me comparaba con estos jóvenes, yo decía, soy un perdedor, porque no soy como él, porque no tengo la habilidad que él o ella tiene, porque no puedo hacer lo que tal persona puede hacer. Y me comparaba con esta persona. Pero lo que Pablo está mostrando aquí es, cada miembro tiene una función y no todos vamos a tener la misma función. Lee conmigo versículo 21 al 24. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Joven, ¿por qué estás yendo a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que te estás congregando? Déjame suponer tal vez que más de uno de ustedes pueda decir porque me obligan. En mi iglesia también tenemos de esos jóvenes y no me sorprende. Pero aún tú, si tienes esta mente o esta idea, porque tengo que ir, porque no tengo otra opción, ¿es eso o mis papás se enojan conmigo? Déjame decirte que el propósito de Dios para crearte no es simplemente para que seas un estorbo para la sociedad. No es simplemente para que vivas tu vida, cumplas 50, 60, 70 años o lo que Dios te permita y mueras. Tú y yo tenemos un propósito. Y el propósito principal que la Escritura dice que tú y yo tenemos es el de adorar a nuestro Creador. Salmo 150 es muy claro al decir, todo lo que respire alabe a Jehová. Y eso te incluye a ti y a mí. Entonces, para aquellos jóvenes tal vez que vienen aquí y que, te cuento esto a lo mejor para hacer un paréntesis, déjame hacer un paréntesis. Hay una chica en la iglesia que platiqué con ella hace 15 días. Ella tiene toda su vida como creyente, ella se hizo miembro oficial de la iglesia, su familia es miembro oficial de la iglesia y ella habló conmigo hace 15 días exactamente. Me dijo, Eli, quiero confesarte algo, la verdad es que yo no soy cristiana y toda mi vida yo he estado en la iglesia para no tener problemas con mi mamá, para no entrar en conflicto. No quiero pelearme con ella y simplemente le he querido dar la razón, pero no puedo más, no soy cristiana. Me quiero salir de la membresía, me quiero salir de la iglesia, no quiero tener nada que ver. Ella se salió de la casa, de hecho, de su mamá, y es una edad muy parecida a la de ustedes. Yo hablé con ella y le dije, gracias por decírmelo, gracias por la confianza. Peor hubiera sido seguir guardando esto toda tu vida, pero tienes un problema. Y el problema para ti es que tú conoces la verdad acerca del Evangelio y conoces que Cristo es la única respuesta para tu pecado y para tu condición. Nosotros no tenemos propósito alejados de Cristo y de nuestro Creador. Tú y yo, joven, señorita, no tienes propósito aparte que no sea adorar al Señor. Y esto, ojo con esto, porque no me estoy refiriendo a que tienes que vivir en la iglesia o que tienes que tener un ministerio en la iglesia o que tienes que ser un pastor. No estoy hablando de eso. El adorar al Señor se tiene que ver en nuestras vidas en todo lo que hagamos. En nuestra familia, en cómo respondemos a nuestros padres, para los que están trabajando, en cómo trabajas, si lo haces de manera excelente o simplemente lo haces para recibir una quincena, en tu matrimonio, con tus hijos, todo lo que nosotros hacemos debe de reflejar que nosotros adoramos al Señor. Pero el lugar en donde tú puedes poner en práctica tus dones y tus talentos va a ser dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor.
Mira, hay una bendición muy grande contigo, que es tu juventud. No por nada Proverbios capítulo 20, perdón, versículo 29 dice, la gloria de los jóvenes es su fortaleza. En otras palabras, la fortaleza más grande que ustedes tienen, valga la redundancia, es su fuerza. Es la fortaleza. Eso es lo que a ustedes los caracteriza. Tal vez, y seamos honestos, tal vez no el conocimiento como algunos grandes eruditos, tal vez no el predicar como otros jóvenes, tal vez el no ser tan habilidosos para comunicarte con los demás, pero una de las cosas que la Escritura dice que ustedes tienen en este momento es la fortaleza. Fuerza que los ancianos de su iglesia ya no tienen. Fuerza que las personas que están avanzando en edad y están perdiendo, desaprovechando en muchas cosas, o desaprovecharon, perdón, en muchas cosas de las que tal vez se pueden arrepentir. Y una de las formas, joven, en la que tú puedes ser de bendición para tu iglesia es por medio de tus talentos, por medio de tu fortaleza. Mira lo que dice Eclesiastés 12:1, no lo tienes que buscar, lo leo rapidito. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. En otras palabras, busca al Señor ahora que eres joven, para que cuando seas anciano no digas, híjole, cómo me hubiera gustado servir a Dios. Dios tuvo la intención y la misericordia de rescatarme cuando yo tenía 16 años, la edad tal vez de algunos de ustedes. Y en la iglesia en la que yo estuve por mucho tiempo antes de estudiar y después de ser pastor, esta iglesia tenía iglesias pequeñas, nosotros le llamamos misiones, no sé si lo conozcan con ese nombre, pero por lo menos una vez al mes yo estaba en el grupo de alabanza y nosotros íbamos a tocar a estas misiones, íbamos a ministrar, a predicar junto con el pastor. Y recuerdo claramente mientras estaba haciendo esta enseñanza, este sermón, que yo soy de Puebla, mi esposa también es de Puebla, y nosotros íbamos a la sierra, a las provincias, y la gente hablaba dialecto, y varias de estas personas usaban sombrero y usaban sandalias. Y recuerdo que después de que estábamos tocando y estábamos guardando los instrumentos, se nos acercó un señor ya de edad avanzada, más de 80 años, con sombrero, obviamente pues lo traía aquí por respeto a la iglesia, pero recuerdo esta frase que me dijo y es, a mí también me gusta la música y cómo me hubiera gustado poder aprovechar mis años para adorar al Señor. Ahora había muchas cosas que tal vez le impedían de cierta manera, no por completo, pero servir al Señor. Pero es interesante que Él nos dijera eso. Y lo que estoy tratando de decir con esto es, joven, tú puedes ser útil dentro de tu iglesia. No importa, mira, no importa qué tan alta autoestima tengas o qué tan baja esté tu autoestima en este momento, quiero que puedas recordar esto. Tu valor no te lo da tu edad. Tu valor tampoco te lo da el conocimiento, ni siquiera las habilidades que tengas. Si tocas un instrumento, si eres bueno para predicar, si eres bueno en la escuela y sacas 10 todo el tiempo, tu valor no te lo da eso. Recuerda esto, por favor. Tu valor lo tienes y lo encuentras en la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para limpiarte de todos tus pecados. Tu valor siempre te lo da Dios y Dios te dice, tú eres mi hijo, no porque lo merezcas, sino porque Cristo decidió pagar por ti con su muerte. Esto es lo hermoso del Evangelio y lo que Pablo nos muestra, no solamente en la carta a los Corintios, sino en toda la Escritura. Dios, Cristo, decide morir por nosotros para que nosotros podamos vivir. Él decide separarse del Padre para que nosotros pudiéramos estar cerca de Él. Él decide darte su Espíritu como sello para decir, tú tienes un valor dentro de la iglesia, no por lo que los demás puedan decir de ti, sino por lo que Cristo ha dicho que tú eres. Discúlpame por la palabra que voy a utilizar,
Sé que las has escuchado muchas veces, pero estúpidamente nuestra sociedad nos ha dado un valor menor del que tenemos en Cristo. Tristemente, y no sé con quién estoy hablando aquí enfrente, pero en varias ocasiones, aún dentro de nuestra propia familia, nuestros padres y nuestros hermanos puedan darnos un valor menor al que nosotros tenemos. Nuestra escuela, las personas que se digan nuestros amigos. Es más, de forma absurda, estoy casi seguro que varios de ustedes en muchas ocasiones se han dado un valor menor al que ustedes tienen en Cristo. ¿Y sabes cuál es tu valor, joven y señorita? Tu valor es ser un hijo de Dios y ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que tú vales. La preciosa sangre de Jesús. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Tú vales la sangre de Cristo. Así que todos somos parte del cuerpo. Todos tenemos una función dentro del cuerpo. Y tercer y último punto, y con esto voy a ir terminando, todos tenemos responsabilidades dentro del cuerpo. Versículo 25 y 26. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Versículo 25 y 26. Una valiente o un valiente. Perfecto. Muchas gracias. ¿Con qué propósito entonces Dios nos pone dentro de la iglesia? ¿Por qué estoy en la iglesia en la que estoy? De acuerdo a la escritura y lo que acaban de leer y lo que acaban de escuchar ustedes, número uno, ustedes están dentro de la iglesia para cuidar que no haya divisiones dentro de la misma. Y número dos, su responsabilidad o ustedes están dentro de la iglesia para cuidar de los demás. Mira qué interesante, que estos versículos Pablo no se los está diciendo a los pastores. Pablo no está diciendo, por cierto, pastores, ustedes, no. Tampoco está diciendo ancianos, ustedes, no. Iglesia, el cuerpo, todos ustedes. Pero es que yo no sé de la escritura. Aprende, crece en el Señor. Pero es que yo soy muy joven. Y la palabra del Señor está diciendo que todos los miembros del cuerpo deben de cuidarse entre ustedes a fin de que no haya división. ¿Qué pasaría, o tal vez está sucediendo en tu iglesia, no sé, pero si tuviéramos el mismo problema de la iglesia de Corinto? ¿Qué pasaría si hubiera hermanos que están menospreciando a otros y están tratando mal a otros? Seguramente mucha gente se estaría saliendo de la iglesia, o hay mucha gente que se está saliendo de la iglesia. Y eso es lo que Pablo está tratando de cuidar, el no menospreciar a los demás para que no haya división, para que no haya hermanos que se salgan de la iglesia. Y esto es lo mismo que la escritura joven está diciendo que tú tienes que hacer, no importa la edad que tengas. Por favor, quiero que puedas recordar esto. Tu edad no es un limitante para servir dentro de la iglesia y para poder ser de bendición a otras personas. Es verdad que no todos estamos llamados a ser pastores. Es verdad que no todos estamos llamados a ser músicos. Es verdad que no todos estamos llamados a tener un ministerio reconocido o a ser líderes dentro de la iglesia. Pero sí, todos aquellos que se llamen cristianos están llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y a servir al cuerpo de Cristo. Hazte esta pregunta y no me tienes que responder. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por alguien dentro de la iglesia? Sin contar a la chica que te gusta, por favor, ni al chico que te gusta, eso no vale, o al menos de forma desinteresada. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por alguien? Que le llamaste a alguien, que sabías que un hermano estaba enfermo y lo visitaste, que serviste a alguien más de forma desinteresada.
Porque Pablo es claro en el versículo 26 con lo que está diciendo. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esto es lo que hace el cuerpo de Cristo. Y ese es el propósito, joven, que tú y yo tenemos dentro de la iglesia. Una pregunta, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido dolor de muelas? ¿Le han extirpado una muela? ¿Puedes levantar tu mano? Ven, les digo, esa es la diferencia de la juventud. Ok, tenemos dos señoritas. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez una uña enterrada? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Bonito? ¿No pasa nada? ¿Puedes andar como si nada? Es horrible. Es horrible cuando te duele una muela. Porque no puedes comer, porque no puedes dormir, porque te duele la cabeza. Y tal vez yo podría preguntarles, ¿pero por qué si es un insignificante diente? ¿Por qué si es una parte tan pequeña? Y lo mismo es con la uña para aquellos que han tenido una uña enterrada. Si es un pedazo de uña nada más, ¿por qué le hacen al cuento? No. A pesar de que es una pequeña parte de nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo sufre. Todo. Y así debería ser dentro de la iglesia. Cuando tú veas en necesidad, cuando tú veas que un hermano esté sufriendo, no importa que tenga 80 años y tú tengas 15, tú tienes una responsabilidad de orar por él o servirle en lo que tú puedas hacer. Pero tienes una responsabilidad. Nuestro pasaje termina con la idea con la que inició y quiero que lo leas conmigo. Versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Y mira qué interesante, joven. Pareciera que Pablo se quedó sin palabras en estos versículos, porque repite muchas veces la misma cosa. Somos parte del cuerpo, miembro, debemos servir, debemos cuidar. Constantemente Pablo está repitiendo esta idea. Pero la razón por la que Pablo repite esta idea no es porque se quedara sin ideas. La razón por la que Pablo está constantemente repitiendo esto es porque tú y yo, y la iglesia de Corinto específicamente para la iglesia, pero ahora tú y yo, somos muy olvidadizos. Pero ¿sabes qué? Además de que somos muy olvidadizos, tú y yo somos muy egocéntricos. Esa es una realidad que no tiene nada que ver con edad. No tiene nada que ver si tienes 15 años o 100. El ser humano por naturaleza es muy egocéntrico y constantemente queremos pensar en nosotros mismos. Si queremos hacer algo, queremos que esto algo nos dé provecho. Si queremos servirle a alguien, bueno, ¿qué puedo sacar de esta persona? Y lo que Pablo está tratando de decir en este versículo es todo lo contrario. Tú y yo estamos para servir a los demás. Si nos llamamos creyentes, estamos para servir a los demás. ¿Y sabes lo increíble que encontramos en la carta a los Corintios? Es que Pablo pone el ejemplo más claro que tú y yo podríamos tener, que es el mismo Jesucristo. La razón por la cual tú y yo tenemos que servir, amar, dar con generosidad, no es porque tú y yo podamos. De hecho, la Biblia dice todo lo contrario. Tú y yo no podemos en nuestras propias fuerzas. Salmos capítulo 14 y Romanos capítulo 3 dice, no hay uno solo bueno, no hay uno solo que busque a Dios. Es por eso que Pablo pone un contraste entre el ser humano y Cristo. Porque Cristo es el mayor ejemplo de generosidad y amor. Tanto generosidad tuvo Jesucristo que se dio a sí mismo. No dio una mano, no dio solo un pie, no solamente dijo, bueno, un ojo y ya. No, se dio por completo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Y esa es la razón por la cual tú y yo tenemos que entender que como iglesia y como creyentes tenemos el llamado de ser parte de esta iglesia, pero no solo ser parte, sino servir a nuestra iglesia. ¿Qué hago en esta iglesia? ¿Cuál es mi propósito en la iglesia? Aprender del Señor, pero servir al cuerpo de Cristo. Termino con esto y quiero darte algunas aplicaciones bastante prácticas que no me van a tomar más de 3 minutos. La primera aplicación que quiero que puedas recordar es que nuestro propósito dentro de la iglesia es el de servir a los demás.
Así que busca cómo servir a tu iglesia. Y no estoy hablando de buscar un púlpito, no estoy hablando de buscar un instrumento, es busca cómo ser de bendición con lo que Dios te ha dado. Con la fuerza que tienes, tal vez, con el ingenio que tienes, con los conocimientos que estás aprendiendo en la iglesia, busca cómo ser de bendición. No te quedes de brazos cruzados. Te lo dice alguien que está pastoreando una iglesia. Siempre se necesitan manos, siempre se necesita ayuda. Busca la forma en cómo servir a tu iglesia. Segunda aplicación, tú y yo no deberíamos de sentirnos mal por alguien que estemos viendo por encima de nosotros. No deberíamos de sentirnos menospreciados o inútiles por ver a una persona y compararnos con ella. Pero al mismo tiempo, ten mucho cuidado de no menospreciar a otras personas por los dones y por los talentos que tú tengas. Y tercera y última aplicación, y esto lo quiero hablar para algún joven que me esté escuchando y que tal vez no haya nacido de nuevo. Si tú eres un joven que lo invitaron y que estás aquí escuchando de la palabra de Dios y escuchando de las alabanzas, gracias a Dios por eso. Yo estuve en el mismo lugar en el que estuviste tú, renegando del Señor y simplemente no creyendo en Él hasta que el Espíritu Santo habló a mi vida. Y creo de corazón que eso puede suceder contigo en esta tarde. Y lo último que quiero decir para ti es, Cristo te ama y Él quiere que tú seas parte de este cuerpo que fue comprado con su sangre. Y tú tienes dos opciones en esta tarde. Número uno, rechazarlo y seguir con tu vida. Pero el problema con eso es que al final de tu vida, y esto no lo digo por meterte miedo, lo digo porque la palabra lo dice, te vas a encontrar cara a cara con tu Creador y tendrás que darle cuentas de lo que has hecho. Y número dos, si tú decides conocer a Cristo, buscar al Señor, tú no vas a tener una vida fácil. Al contrario, vas a tener una vida complicada y una vida en la cual constantemente, de acuerdo a Marcos capítulo 8, tengas que estar haciendo morir tu carne todos los días. Pero la recompensa de conocer a Dios y estar con Dios no tiene comparación. Así que quiero pedirte que así como estés, podamos orar al Señor y podamos darle gracias. Si tú has menospreciado en algún punto a la iglesia de Cristo, es un buen momento para que tú puedas arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Padre, gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gracia. Señor, yo te ruego que sea tu palabra la que transforme el corazón de estos jóvenes, que no sea lo que yo haya dicho, Señor, simplemente. Mis palabras no tienen peso, Señor, mis palabras no cambian, es tu Espíritu Santo el que cambia. Y yo te ruego por cada uno de estos jóvenes, Señor, que a pesar de que la mayoría de ellos no tengo el gusto de conocerlos, tú sí los conoces, porque tu palabra dice, Señor, que desde antes de que ellos nacieran, desde que ellos estaban en el vientre de sus madres, tú les conocías. Señor, yo te ruego que estos jóvenes en este campamento, y no solo en este campamento, sino a lo largo de toda su vida, puedan constantemente recordar que su propósito en esta vida es el de adorarte, y su propósito siempre irá ligado con tu iglesia, porque tú moriste por tu iglesia. Tú amas a tu iglesia, una iglesia imperfecta, una iglesia que en muchas ocasiones comete muchos errores, pero que tiene la promesa de que será alabada en el día que tú vengas, Señor. Te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.